A finales de marzo del 2024, un nuevo video alcanzó el ansiado estatus de viral. Mientras muchos jóvenes practican complejas coreografías para lograr sus 15 minutos de fama, el protagonista de este video se convirtió en un rostro reconocido, pero por otras cosas. Cosas un poco más perturbadoras. Ese al que vemos en pantalla es Brian Kohi Jr., y este es un fotograma del video con el que alcanzó las millones de reproducciones. Lo que estamos viendo están siendo captados por la cámara de un policía que acaba de llegar hasta la casa de Brian, que en ese momento tenía 19 años. Lo que se ve en imágenes está sucediendo el 1 de marzo de 2021, y la pregunta que todos se deben estar haciendo en este preciso instante es ¿por qué un adolescente tenía a los policías en la puerta de su casa? Bueno, la respuesta es tan simple como aterradora. Los oficiales están ahí porque lo llamó la mamá de Brian, casi gritando, claramente atravesando un ataque de nervios. El policía que habla está entrenado para no sufrir esos mismos ataques de nervios y por eso, muy fríamente, le pregunta al muchacho si hay alguna cosa en su dormitorio que pueda preocupar a sus padres. Una pregunta que parecía incomprensible, si no fuera porque ese policía claramente sabe cosas. Y al parecer Brian no anda con ganas de mentir o poner excusas. Es un muchacho alto, parece seguro de sí mismo, tiene unos lentes gruesos y no evita mirar al otro cuando suelta que sí, que cree que sus padres podrían espantarse si encontraran lo que hay en su placard. El policía continúa la charla con total naturalidad. ¿Por qué? Quiere saber. ¿Qué es eso que espantaría a sus padres? Y lo que sigue es la parte del video que más se ha recortado y que más se ha repetido en un informe televisivo, en reseñas de YouTube o en resúmenes de TikTok. En ese fragmento un Brian que parece totalmente desensibilizado le dice a los dos hombres que lo tienen acorralado que en su dormitorio tiene una cabeza humana y dos manos. Pero, ¿quién era Brian? ¿Por qué fue que hizo lo que hizo? ¿Cómo fue que su madre encontró lo que encontró dentro de ese armario y luego llamó al 911? Y por sobre todas las cosas, ¿a quién pertenecía esa cabeza y esas manos que estaban guardadas ahí? Evidentemente a Brian no le importó mucho proteger sus pertenencias y por eso fue que lo terminaron descubriendo, pero es muy importante proteger lo nuestro, sobre todo en internet. Nuestros datos, si están al descubierto, pueden ser utilizados por personas malintencionadas. Por suerte existe Surfshark que nos ayuda a proteger y cifrar todos nuestros datos, proteger nuestro mail, proteger nuestras contraseñas, proteger nuestros elementos, nuestras computadoras, nuestros celulares, todo lo que utilizamos, aunque estemos usando una Wi-Fi pública. Por suerte Surfshark nos protege de cualquier ciberataque que pudiera ocurrir. Gracias a Surfshark, por ejemplo, podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos y ofertas en pasajes de avión, sin limitarnos a las que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player, Hulu y otras plataformas restringidas en nuestros países. Por ejemplo, podemos desbloquear videoclips, shows o conciertos de nuestros artistas favoritos que YouTube a veces bloquea por cuestiones geográficas. Y por si fuera poco, también contamos con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren utilizar mi consejo, les dejo el link aquí debajo para que se descarguen Surfshark, y si al bajarlo usan mi código MagnusMephisto van a poder conseguir 4 meses extra. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Sean bienvenidos al caso de Brian Kohi Jr. Si les interesa este tipo de videos, les pido por favor que dejen su like. Si sobrepasamos los 5000 likes, vamos a preparar otro caso así truculento de True Crime para este canal, que hace mucho que no estábamos haciendo, estábamos más con estrellas de Hollywood y demás, pero estamos volviendo, así que si les gusta dejen su like y así vamos a saber que les interesa. Comencemos. Algo raro pasa con Brian. No se sabe mucho de la infancia de Brian, dado que sus padres y abogados se encargaron de proteger muchos de sus datos personales. Sin embargo, es posible armar una aproximación a su perfil recopilando los datos que se fueron brindando en el juicio que atravesó en 2023. Sabemos que Brian nació en 2002 y que a muy corta edad comenzó a mostrar cierta fascinación por todo lo referido a la muerte. Hubo antecedentes de maltrato animal y el joven se regocijaba viendo videos particularmente sanguinarios. La pregunta es la de siempre en estos casos.
Haber nacido en un mundo con constantes posibilidades de acceder a material tan morboso había tenido un peso en su personalidad. ¿Lo había hecho descender a oscuros infiernos el hecho de ver tanto material explícito? ¿O ya había descendido desde antes y los videojuegos y videos de asesinatos solo habían calmado su curiosidad, ya de por sí perversa? Imposible saberlo, al menos en su caso. Sí podemos asegurar que ciertos desórdenes se hicieron evidentes en Brian cuando llegó a la secundaria. Solía tener bruscos cambios de humor y muchas veces prefería estar encerrado cuando el resto de los chicos de su edad estaban en un parque o reunidos por ahí. No solía ir a fiestas y podía ser realmente cínico con sus comentarios. Cuando cumplió los 15 años, el doctor de la familia Coggi lo trató y no tardó en diagnosticarlo con depresión. Unos años después, el chico acusó fuertes dolores de cabeza y el mismo doctor ordenó una tomografía computarizada para buscar coágulos, tumores o alguna irregularidad. Al parecer todo estaba en orden, pero las migrañas siguieron torturando al muchacho. Como estas migrañas lo mantenían angustiado, se hicieron, por si acaso, algunos estudios para descartar tendencias autodestructivas. Aunque Brian dejaba en claro que nada de esto lo estaba ayudando, se mostraba colaborativo y siempre se iba de las consultas con una semi-sonrisa de resignación. También se descartó que tuviera trastornos psicóticos. Por su lado, Bea, la mujer que empezó a desempeñarse como su consejera, pudo notar en Brian algunas cosas que le llamaron la atención. La profesional había sido contactada por la madre del joven que quería que lo ayudara a transitar el duelo por la muerte de un tío. Sin embargo, Bea corroboró de inmediato que Brian no sentía mucha empatía por la muerte del familiar. Incluso llegó a decir que estaba cansado de fingir que se sentía triste por cosas que en realidad no le causaban nada. A lo largo del tiempo que pudo tratarlo, Bea tomó nota de otras cuestiones. El joven tenía preguntas constantes sobre el porqué de que herir o robar estuviera mal. De hecho, dejaba entrever que herir o robar parecía para él síntoma de supervivencia. Tampoco mostraba empatía por minorías y los trans eran para él algo poco menos que escoria. Creía de hecho que no eran personas. Empezaba a quedar claro que había un notable odio enmascarado en Brian. Incluso pudo corroborarse que en más de una ocasión había aprovechado la situación de vulnerabilidad de algún compañero para burlarse de él. También por recomendación e insistencia de su madre, antes de cumplir los 18 años, Brian había visitado la División de Rehabilitación Vocacional. ¿La razón? Brian esgrimía sentirse incapaz de entender cómo sus decisiones afectaban su futuro y la vida de quienes lo rodeaban. Fue en ese momento cuando una tercera doctora se entrevistó con el chico y le preguntó cuáles eran sus metas para el futuro. Brian no tuvo que pensar mucho para enumerar a sus mayores referentes. Entre ellos vale la pena resaltar algunos: Adolf Hitler, los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, el asesino en serie Ted Bundy y el ex primer ministro de la URSS, Joseph Stalin. La mujer tomó nota sin inmutarse, pero rápido, y tras diagnosticar a Brian con un nivel bajo de autismo, pidió que se realizaran más análisis que pudieran indagar en sus pensamientos más oscuros. Sin embargo, por ese entonces, el muchacho consiguió un trabajo, y muchos de estos estudios quedaron sin realizarse. ¿Hubieran esos estudios predicho lo que Brian estaba a punto de hacer? Bueno, esa es una de esas preguntas que podemos realizarnos hasta el cansancio. La única realidad es que el muchacho pasó unos meses cumpliendo diversos roles en una cadena de supermercados. Allí, una tarde, le dijo a una compañera que estaba convencido de que no tenía amigos y que nunca iba a tenerlos. La chica le sonrió y le dijo que allí todos eran sus amigos. «Solo son mis amigos por lástima», le dijo Brian antes de levantarse y marcharse para seguir con sus cosas. De algún modo el comentario acarreaba cierta verdad. Todos en el entorno de Brian sentían preocupación y algo de lástima por él. Más allá de sus ataques de ira, parecía atravesar dolores emocionales y suspiraba con frecuencia. Muchos lo veían como una bomba de tiempo, sí, pero nadie esperaba que hiciera lo que después hizo. Ojos que no ven. Por lo que vimos hasta el momento, queda claro que al menos la madre de Brian estaba preocupada por la integridad de su hijo. Buscaba constantemente profesionales que pudieran ayudarlo y se mostraba preocupada cuando alguien le hablaba de él. Sin embargo, luego de que pasara lo que pasó, muchos coincidieron en que fue justamente en la intimidad del hogar donde Brian había dejado de ser escuchado. Los padres del muchacho admitieron que en determinado momento hablar de crímenes se había vuelto una obsesión incontrolable para él. Cenas, reuniones familiares, paseos, no importaba lo que hicieran, Brian siempre encontraba una excusa para sacar el tema. Repetía de modo directo y sin metáforas que estaba planeando matar a alguien. Pero sus padres, por negligencia o por incapacidad de aceptar algo así, fueron los primeros en convencerse de que estaba bromeando.
Incluso trataban de animarse entre ellos, diciéndose que aquella manía de Brian quizás era la antesala a una carrera de forense o de policía. Cuando los Kochis se sentían optimistas, imaginaban a su hijo resolviendo crímenes o haciendo autopsias que ayudaran a develar los misterios. Pero luego su hijo se sentaba frente a ellos y con una sonrisa de oreja a oreja y mientras comía, les comentaba el modo en que podía deshacerse de alguien y eliminar su cuerpo. Se asustaban, claro, pero entonces el joven sonreía y les volvía a decir que era obvio que estaba haciendo alarde de su elaborado humor negro. Luego les daba un beso y se iba hasta el trabajo, dejándolos con un escalofrío. Esos escalofríos fueron escalando en intensidad cuando otros indicios se hicieron presentes. Los últimos días de febrero de 2021, la madre de Brian sintió una espontánea felicidad. El joven pasó más de una semana casi sin mencionar nada de asesinatos o descuartizamientos. Incluso se mostró más conversador con cuestiones ligadas a lo cotidiano. Quiso saber cómo les iba a ellos en el trabajo, hizo preguntas sobre la casa y se mostró entusiasmado con su futuro. La mujer recordó las palabras de todos los médicos que habían visto a Brian. Quizás toda la fascinación por la muerte era una etapa que de un día para el otro iba a desaparecer, así sin más. Una fijación que se volvería parte del pasado de un segundo a otro, sin que lo vieran venir. ¿Y si finalmente había llegado ese esperado momento? El padre de Brian no se mostró tan seguro, es más, empezó a sospechar si aquello no sería la tan conocida calma que antecede al huracán. En vistas de cómo resultó todo, podemos decir que no se equivocaba. La tempestad recién había comenzado. Una llamada al 911. El último día de aquel febrero, el padre de Brian se subió al auto que solía prestarle a su hijo y encontró una billetera bajo un asiento. Corroboró en un primer vistazo que no era una billetera de alguien de la familia. Lo primero que se le vino a la mente fue que seguro pertenecía a un compañero de Brian, y quizás alguna chica con la que el otro había tenido una cita. Pero muy en su interior sabía que su hijo no salía con otros jóvenes y no tenía una vida sentimental activa. Con dedos temblorosos abrió la billetera y se encontró con una licencia de conducir de un tal Warren Barnes, un hombre de casi 70 años. ¿Qué hacía eso allí? Sin perder tiempo habló con Brian y le hizo la pregunta, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. El muchacho le dijo que eran papeles que había encontrado en la calle. Incluso viendo la paranoia de su padre, le aclaró que si hubiera matado a ese tal Warren, no iba a ser tan tonto como para olvidar en el coche la prueba incriminatoria. Aunque parezca irrisorio, esas palabras le sonaron lógicas al hombre, que terminó admitiendo que todo aquello tal vez tenía sentido. Sin embargo, la tensa tranquilidad duró apenas unas horas. Fue entonces cuando la madre de Brian vio en el mismo vehículo una mancha roja en el tapizado. La excusa de nuevo fue acompañada por una carcajada. Se trataba de una pintura que el joven estaba usando en un nuevo curso de efectos especiales al que se había inscrito. La pareja trató de creer que aquello era cierto. ¿Acaso estaban perdiendo la cabeza? ¿Acaso tenían tanto miedo de que su hijo fuera un monstruo que estaban viendo señales donde no las había? ¿Acaso eso no los volvía a ellos peores monstruos que su hijo? ¿Se habían vuelto tan prejuiciosos que estaban juzgando a ese niño al que habían visto crecer y que necesitaba ayuda pero que claramente era incapaz de matar una mosca? Los Kochis se sintieron mal por lo que habían llegado a especular. O no tanto. Quizás la madre de Brian no perdió del todo su instinto de que las cosas se habían salido de control. Quizás por esto al otro día, la mujer aprovechó la ausencia de su hijo para meterse en su habitación. Más tarde declararía que lo había hecho para poner un poco de orden. ¿Es eso acaso cierto o es que se metió a la habitación a sabiendas de que había secretos que estaban gritando por ser descubiertos? Como sea, luego de mirar bajo la cama y dentro de unos cajones, abrió el placar de Brian. Vio un contenedor de plástico con unas bolsas dentro. De las bolsas salía un olor nauseabundo y había larvas saliendo de las mismas. Choqueada y actuando por instinto, la mujer tomó las bolsas y las llevó corriendo hasta la cocina. Las tiró dentro de la pileta y ahogando una arcada, las abrió valiéndose de un trapo. Lo que vio hizo que su presión bajara. Casi sin mantenerse en pie hizo 3 llamadas. La primera a su marido. Le dijo que lo precisaba en la casa cuanto antes. La segunda a Brian. Le dijo que no le importaba si estaba en el trabajo o estudiando, tenía que volver. Necesitaban hablar. La tercera llamada fue la que le llevó más tiempo. Marcó el 9, luego 2 veces el 1. Cuando el operador de las emergencias la atendió, la mujer contó entre sollozos que había encontrado una cabeza en el armario de su hijo de 19 años. Del otro lado le dijeron que no perdiera la calma y que un móvil estaba camino a su hogar. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Confesión.
confesiones de un asesino. Cuando los agentes llegaron a la casa de los Koch y se toparon con Brian, tuvo lugar la secuencia que quedó grabada y que hoy día sigue dando pavor a quienes la miran. Son apenas unos cuantos segundos, pero son suficientes para que muchos pierdan su fe en la humanidad después de verlo. No es para menos, resulta impactante el modo en que Brian habla de lo que hizo casi sin otorgarle importancia. Ese mismo día el joven fue detenido y su juicio recién tuvo lugar casi 2 años después, más precisamente en enero de 2023. Dicho juicio tuvo gran repercusión y en el mismo se pudo seguir indagando en la dañada psiquis del asesino. Frente al estrado, Brian repitió lo que durante esos meses dijo una y otra vez a quienes estaban encargando de tomarle testimonio. Hay que agregar también que en su declaración tras la detención hasta se mostró sonriente y casi feliz al revivir el modo en que había llevado adelante su crimen. Brian había decidido que el homicidio dejaría de ser parte de sus fantasías para pasar al mundo real. Para eso había elaborado un plan. Si algo había aprendido leyendo biografías de asesinos en línea, era que debía elegir con cautela a su presa. Si quería que no lo atraparan, debía atacar a una persona que nadie extrañara. De ese modo, iba a evitar que las alarmas saltaran enseguida. Algunos prejuicios propios y ajenos y algunas tristes estadísticas le hicieron llegar a una conclusión. Lo mejor que podía hacer era matar a una prostituta o a una persona sin hogar. En busca de la víctima ideal, comenzó a recorrer las calles de su barrio. Cuando la noche caía, llevaba consigo un cuchillo de cocina y manejaba lento, con los ojos entornados, expectante. Estudiaba zonas, horarios, veía rutinas, tomaba notas. De a poco pudo diferenciar algunas coordenadas, un tanto más solitarias que otras. Logró vislumbrar cuáles eran las manzanas menos visitadas por las sirenas de la policía. Se había vuelto un profesional y su obsesión había crecido hasta límites insospechados. Y para el 27 de febrero de 2021 ya se había vuelto un animal hambriento. Esa misma noche focalizó a su objetivo y supo que era lo que siempre había estado buscando. Se trataba de un indigente que dormía debajo de un puente cerca de Crosby Avenue. Brian no lo dudó. Puso las balizas, detuvo el vehículo y bajó del mismo con paso firme. No hubo pausas en su determinación ni instantes de reflexión. Llegó hasta el bulto que había al ras del suelo y fue contundente con su ataque. Mató al hombre con un cuchillo. Según su relato, el otro ni siquiera llegó a despertarse. Los cortes fueron tan efectivos que enseguida se desangró. Cuando el cuerpo abandonó los espasmos, Brian quedó observándolo unos minutos. Entonces, con la adrenalina disminuyendo en su organismo, una duda lo acechó. ¿Y si había dejado fibras de su ropa en el cadáver? ¿Y si en la euforia del ataque algunas de sus huellas habían quedado ahí? No podía permitir que eso sucediera. Eso iba contra todo lo que alguna vez había aprendido. Tras comprobar que nadie lo miraba, procedió entonces a hacer lo que le pareció más lógico en su afiebrado estado. Procedió a cortar la cabeza y las manos de su víctima. Estas partes las metió en bolsas. El resto del cuerpo lo metió en el baúl de su auto. Previamente sacó la billetera y el resto de los documentos que encontró en los bolsillos del hombre sin vida. El auto intentó hundirlo en el río Colorado y luego volvió a su casa. Era plena madrugada. Se encerró en su cuarto con el corazón acelerado. Al otro día sus padres denunciaron la desaparición del auto y él siguió como si nada. Incluso empezó a mostrarse más afectuoso y conectado con su entorno, como ya dijimos. En los días siguientes pasó largas horas haciendo croquis, eligiendo en qué lugares podía deshacerse de las bolsas incriminatorias, pero claro, no tendría tiempo de hacerlo, y su madre le ganaría de mano. Al final de cuentas, las cosas no le salieron tal como las esperaba, y eso no es todo. Brian también había elegido muy mal a su víctima. Por más que él suponía que se trataba de alguien cuya ausencia nadie notaría, la realidad es que esto estuvo lejos de suceder. Para la gente de esa parte del mapa, Warren Barnes, de 69 años, era parte del paisaje y todos sentían un aprecio enorme por él. Recordando a Warren. La desaparición de Warren Barnes había sido denunciada el 28 de febrero por el dueño de una librería de Crosby Avenue, entre las calles 4 y 5. Resulta que todas las mañanas Warren iba al lugar para llevarse un libro prestado. Lo hacía con tal minuciosidad que ni bien descuidó su rutina, los otros tuvieron un mal presentimiento. De hecho, el diario Colorado Sun revela que Warren era conocido en Grand Junction como el hombre lector. Se trataba de un personaje risueño que siempre charlaba con los vecinos de literatura. Recomendaba autores, se ponía a debatir con quien tuviera ganas de hacerlo y a veces, cuando veía tristes a otros, les contaba historias para entretenerlos.
Siempre se despedía con una sonrisa y deseando buenos días a quien quisiera escucharlo. Los miembros de un café cercano siempre le daban comida y bebidas calientes, del mismo modo que otros comerciantes dejaban reposeras en sus puertas para que Warren se sentara y pasara largas horas metido en sus libros. A veces el sujeto hacía algunos arreglos en el exterior de alguna vivienda, lo que le significaba unos pocos billetes que gastaba para mantenerse abrigado cuando el clima se volvía hostil. También amaba a los pájaros, se jactaba de conocer el canto particular de cada uno y en más de una ocasión alguien de su familia había llegado hasta el lugar para decirle que abandonara ese estilo de vida. Warren siempre decía que agradecía la preocupación, pero que así estaba bien. Se sentía a gusto siendo un hombre sencillo al que todos respetaban. Warren a su modo confiaba en que las cosas pudieran salir bien a pesar de todo. No esperaba más que pasar unos buenos momentos al día charlando con alguien. Luego se limitaba a leer y a perderse en historias inventadas. Arrastraba una inusual inocencia por sus 69 años. No tenía maldad ni era invadido por una corrosiva ambición. Lisa y llanamente, todos querían a Warren. Por eso llamaron a la policía cuando no lo vieron deambulando como de costumbre. Su hermana Geraldine contó que Warren la había llamado pocas horas antes de que lo mataran para desearle un feliz cumpleaños. Lo había dicho con su tono feliz. Le había deseado que todos sus deseos se cumplieran. Fue la última persona con la que habló. Luego se había acostado bajo el puente para ya nunca despertar. Durante el juicio, un grupo de vecinos pidió participar para mostrar quién era Warren. Allí hicieron hincapié en que no tener un hogar no hace que una persona sea menos valiosa o desechable. 2 psicólogos del estado de Colorado que examinaron a Brian por su declaración de locura concluyeron que no estaba loco a los efectos de la declaración en el momento del asesinato. Otro psicólogo que realizó un examen por separado en nombre de la defensa dijo que Cogy estaba experimentando un episodio psicótico que se desencadenó al ver a Warren y que remitió poco tiempo después. Por su parte, la madre del asesino subió al estrado y entre lágrimas expresó sus condolencias a la familia del difunto. Luego pidió que la sentencia incluyera algún tipo de tratamiento de salud mental. A la vez, aclaró que su hijo no era la suma de sus defectos mentales y sus acciones. Expresó su esperanza de que Brian aún tuviera chances de poder hacer el bien en la sociedad. Brian no piensa ni siente como el resto de nosotros, dijo antes de abandonar la sala sollozando. Un nudo en la garganta los invadió a todos y las miradas cayeron sobre el juez. Había llegado el momento de dar el veredicto. Condena. El juez Richard Gurley dijo que después de 37 años de desempeñar diferentes funciones en el sistema judicial, incluidos 16 años como juez, este era uno de los casos más horribles con el que había tenido que lidiar. Como Brian había confesado el crimen con lujo de detalles, sus abogados intentaron una defensa basada en su salud mental. Incluso el hecho de que el joven declarara que quería ser un asesino famoso era para ellos una muestra de su insanía. Argumentaron diciendo también que el muchacho tenía un trastorno depresivo mayor que, combinado con factores ambientales que lo estresaron, desencadenaron en una situación de demencia temporal. Sin embargo, la fiscalía planteó todo lo contrario. Según ellos, Brian Cogy había planificado el asesinato durante meses y con el desmembramiento del cuerpo en un intento de ocultar rastros, había demostrado ser frío, calculador e inescrupuloso. El 6 de febrero de 2023, 20 días después de que el juicio comenzara, el juez fue claro en su decisión: prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Brian Cogy se encuentra en el complejo correccional de Buena Vista, en Colorado. Mientras tanto, en noviembre de 2021 se erigió un monumento a Warren cerca de la calle principal de Grand Junction. Creada por el artista Tim Navin, la instalación consta de una silla a la sombra de un árbol con una pila de libros sobre el asiento. Poéticamente, es un buen santuario. Sin embargo, la ausencia del hombre lector se sigue sintiendo en la rutina de aquella ciudad que, tras el paso de Brian, quedó un poco más hundida en su propia tristeza.